Yo tengo más costumbre utilizando Zoom que Teams, ¿verdad? Aunque he usado algunas veces Teams también, pero no sé por qué, algo que muy a menudo me pasa es que eh, cuando estoy compartiendo pantalla y quiero dejar de compartir pantalla, muchas veces cuelgo la llamada. Entonces, si eso me pasa, de nada más ahí me dan un chancecito para volverme a conectar, ¿verdad? Que sepan que a veces eso me pasa. Esta vez no usé Zoom porque también a mí me gusta porque es como más liviano. em, pero parece que había un problema con las licencias o algo así. Entonces, por eso esta vez estamos utilizando Teams. Sí, nada más con respecto al programa del curso, ¿verdad? A la, a la car- al- a la orientación. Igual que otros años, tenemos este, dos evaluaciones largas, ¿verdad? De 3 puntos cada una. Este, por por el valor que tienen, no hay prueba de reposición, que eso es algo que establece el reglamento, que se ocupa un porcentaje mayor en el valor para que pueda haber prueba de reposición, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente. Este, tenemos dos tareas, ¿verdad? Hay la, hay una prueba oral sincrónica. ¿Será que la abrí? Ah, bien, es que abrí la que no es, dice primer cuatrimestre de 2024. Un segundito. Porque hay dos pruebas orales. Este, hay una prueba sincrónica y hay una prueba asincrónica. Segundo, a ver qué fue lo que pasó. Ahora sí. Bueno, las actividades evaluativas largas, los quizzes, eh, la prueba oral asincrónica y la prueba oral sincrónica, ¿verdad? Básicamente la prueba oral asincrónica viene a reemplazar las tareas. Em, tenemos el libro este que está en la plataforma, ¿verdad? Y además hay unos libros de apoyo. Este libro, el Timberlake, realmente lo explica de una manera muy general. Eh, hay alguna que otra cosa que tal vez no está en el didáctico que está por ahí, pero en realidad yo les recomiendo más utilizar el material didáctico porque estos libros, digamos, lo explican como de una manera más introductoria, como más general, y pues me ha pasado otras veces que se preparan mucho con ese otro libro y me dicen que es que les parece como que el nivel estaba muy por debajo, digamos, del examen, ¿verdad?
pero el del material que está ahí disponible en la plataforma, ¿verdad? Que es como un libro de texto del curso que hemos venido elaborando los últimos años, lo explica de una manera más completa. Otra cosa que les iba a decir, en la medida de lo posible, esta clase es muy práctica, ¿verdad? Es un curso muy, muy práctico. Es un curso relativamente denso, ¿verdad? O sea, tiene bastantes temas. Entonces, yo personalmente les sugiero tratar de ir al día, este, tratar de, ¿cómo se llama? Ir estudiando los temas. Ojalá puedan, digamos, leer el capítulo que corresponde a la unidad antes de la clase, eh, porque, digamos, si no, no hay problema. Nosotros podemos hacer una explicación general, pero eh, si lo vemos de una manera muy general, posiblemente cuando a ustedes les toque ya resolver los problemas más elaborados, em, les va a tocar hacerlo solo. Entonces, yo pienso que le podríamos sacar más provecho si ustedes leen como la parte más general y podemos tal vez hacer problemas más complicados. Pero bueno, eso depende un poco de ustedes, ¿verdad? Yo entiendo también que muchas veces, por la dinámica que ustedes tienen de trabajo y demás, prefieren o tienen que, ¿verdad? Que no puedan leer, no puedan traer el material al día. Pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Y también si hay más interacción, ¿verdad? Si ustedes resuelven algunos problemas, si tienen dudas, si podemos conversar un poquito más, mejor. Em, digamos que la materia de este curso es más o menos acumulativa, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vamos a ver algunas normas básicas de la nomenclatura de los compuestos orgánicos y lo que uno va haciendo durante el progreso del curso es como ir sumando reglas nuevas, ¿verdad? Pero las reglas primeras, se siguen utilizando. Entonces, por eso yo les pido que en la medida de lo posible traten de no quedarse perdidos, ¿verdad? De, de ponerle ganas, de ir comprendiendo al día, ¿verdad? Y si eventualmente en un examen, algo así, hubo algunos temas que no lograron entender, igual, en la medida de lo posible, ver qué fallaron, por qué no los entendieron, ¿verdad? Para poder salir mejor. Em, Tradicionalmente, mm, la aprobación de este curso no ha estado tan buena en los últimos años, ¿verdad? Ha estado tradicionalmente alrededor del 30%. Eso no quiere decir como que tenga que ser una norma, ¿verdad? Es decir, si, si mucha gente pasa, pues genial. Eh, Creo que sería una muestra de que el proceso está funcionando, ¿verdad? Pero lo que sí refleja es que es un curso que tiene cierto nivel de complejidad, ¿verdad? Y le tienen que dedicar en la medida de lo posible tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, la dinámica también yo normalmente lo hago muy como tipo pizarra, ¿verdad? Normalmente no utilizamos mucho presentaciones ni nada de este tipo, un poco por la dinámica. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver, vamos abriendo ahí una pizarra. ¿Qué es esto?
Ustedes pueden ver ahí la pizarra. Sí, bueno, yo sí. Profe, yo no, me dice que no tengo acceso a la pizarra, voy a salirme y volverme a meter. Voy a ver si me meto con otro aparato, entonces para ver si me da acceso. Ok, es que sí, no sé por qué arriba me dice que solo hay una persona como conectada a la pizarra. No sé si hay otra forma de compartirla. Sí, a mí me salía que no tenía acceso a la pizarra, entonces ya no me da ni ninguna otra opción, me dice no tienes acceso a la pizarra. Extraño. Vamos a ver si hay alguna configuración. Privacidad y seguridad. Ujú. De lo otro que se me ocurre, si no, es compartir como una especie de, eh, como un blog de notas, ¿verdad? Y escribir sobre él. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Un segundo. Ok, ahora me salen dos personas conectadas en la pizarra. Todavía está la compañera que se desconectó, tratando de ingresar de nuevo. Hola, hola de nuevo. ¿Cómo te fue? ¿Te está dando acceso o no te está dando acceso? Sí, profe, volví, pero no veo nada. No sé, escriba algo, a ver. ¿Una Q? No. Y ahí, como que está cargando, me salió un letrero como cargando, dice Microsoft Whiteboard. Entonces voy a dar un chance a ver si termina de cargar. Ok. Probemos, probemos otra cosa, a ver cómo. Ahí tengo un PowerPoint. Ustedes pueden ver el PowerPoint.
Sí lo podía ver cuando lo puso, ahorita creo que no se ve, no sé si soy solo yo. Pero no es una pantalla blanca. Sí, una pantalla blanca. Ok, ok. Entonces vamos a escribir un poquito, ¿verdad? La parte, digamos, empezamos con la parte de la química del carbono, ¿verdad? La química orgánica se centra mucho en los compuestos del carbono, pero particularmente, digamos, el carbono tiene varias particularidades. Es de los compuestos que más tienden a crear enlaces con el mismo. Por esta razón, le dedicamos un curso entero, ¿verdad? Porque tiene una posibilidad grandísima de formar diferentes tipos de compuestos. Pero digamos, él va de estados de oxidación que normalmente van de -4 hasta +4, ¿verdad? Normalmente los compuestos que van ya al estado de oxidación máximo, al +4, como el dióxido de carbono, como los carbonatos, no se consideran formalmente este, compuestos orgánicos, ¿verdad? Ahora, el carbono, si ustedes lo ven en la tabla periódica, el carbono es del grupo 4, tiene, no sé por qué me está borrando algunas cosas, tiene 4 electrones en la capa de valencia, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, un poquito ahí de la parte, esto es como un repaso de la parte de química general, ¿verdad? En la capa de valencia tenemos los orbitales S y los orbitales P, ¿verdad? Por lo general, entonces, em, él tendría 4 electrones. Sin embargo, cuando él forma compuestos, estos electrones se pueden hibridizar para formar otro tipo de orbitales. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto como el metano, que es el compuesto en el cual tengo 4 hidrógenos enlazados, ellos van a formar, todos los 4 se combinan para formar 4 orbitales, ¿verdad? Y esos 4 orbitales son sp3, ¿verdad? Que en el compuesto pues digamos, tenía los 4 electrones que venían del carbono, ¿verdad? Y forma los enlaces completando con otros 4 electrones que vienen de los hidrógenos, ¿verdad? Ahora, yo puedo tener un compuesto también en el cual tengo, por ejemplo, un enlace de este tipo, un enlace doble, y en ese caso, como son 3 de ellos, ya no hibridizan los 4 orbitales, sino que hibridiza el orbital S, acá, ¿verdad? Con 2 orbitales P, para formar 3 orbitales híbridos, que son sp2, ¿verdad? Y nos queda un orbital P no híbrido, que es el que forma el doble enlace, ¿verdad? Entonces, se dice que estos orbitales, em, digamos, los híbridos serían sigma, ¿verdad? Y además tenemos un enlace pi que viene del enlace doble, ¿verdad? Es decir, que cada enlace sencillo me aporta un orbital sigma, ¿verdad? Un enlace sigma, y cada enlace doble me genera un orbital pi. Ahora, yo puedo tener un caso también en el cual se va a pasar a formar un compuesto que puede ser de este tipo, ¿verdad? Borrar aquí un poquito que me quedó muy feo, ¿verdad? Entonces, si yo me centro en un átomo, por ejemplo, ese átomo que estoy señalando ahí se forman 2 enlaces, ¿verdad? Entonces hay una hibridización de 2 orbitales,
orbital que es S y un orbital que es P para formar orbitales, dos orbitales híbridos sp. Y tenemos dos orbitales P que quedaron que no son híbridos, ¿verdad? Y estos forman los enlaces pi. Entonces, en general, como decíamos, cada enlace sencillo aporta un enlace sigma, ¿verdad? Y el enlace triple aporta también un enlace sigma, pero dos enlaces pi, ¿verdad? Que vienen eh, de los electrones, de los orbitales no híbridos. ¿Verdad? Sí me van captando la idea por ahí. Esto que es así como un mega repaso general. Ustedes recuerdan, ¿verdad? De química 1 y 2 habrán visto eh, un poquito de estas cosas, ¿verdad? Sí, profe, por encimita. Por encimita me acuerdo, pero sí lo oí. Ok, vamos a ver. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahí una... Ay, 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 ¿qué pasó? Si nosotros tenemos ahí una molécula, digamos que tiene una estructura de este tipo, ¿verdad? Y yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es la hibridación de cada uno de los átomos de carbono, ¿verdad? Esto para una molécula que es neutra, yo podría pensar, bueno, este carbono que está acá realmente tiene un error, falta un hidrógeno, ¿verdad? Una cosa que deben saber es que los átomos de carbono, cuando son neutros, siempre forman cuatro enlaces. O sea, pueden contener dobles, triples o lo que sea, pero siempre su número de enlaces termina en 4, ¿verdad? Si tiene carga puede cambiar, pero si es neutro, este, bueno, hay una excepción por ahí, una estructura que se llama carbeno, pero es una estructura que prácticamente no ocurre en la naturaleza, ¿verdad? Son unos intermedios de reacción muy reactivos. Ahorita hablamos del carbeno, pero por lo general siempre van a ver que forma cuatro enlaces. Entonces, este que forma cuatro enlaces sencillos, yo puedo concluir que es de hibridación sp3, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver. Este de acá, que forma un enlace doble, yo puedo concluir que es sp2, ¿verdad? Este de acá, que tiene un enlace doble, ¿verdad? Y dos enlaces sencillos, sería sp2 también, ¿verdad? Este de acá forma un enlace doble también, es sp2, ¿verdad? Este de aquí forma cuatro enlaces sencillos, entonces es sp3. Este de aquí forma un enlace triple, es sp. Este de aquí forma un enlace triple, es sp. Los átomos de hidrógeno, todos tienen hibridación S, ¿verdad? No hay mucho que hacerle. Hay uno que está por acá que tiene dos dobles enlaces, ¿verdad? Ese caso del que tiene dos dobles enlaces también es sp. Es decir, cuando yo voy a tener
una hibridación SP3 cuando tengo 4 enlaces sencillos. ¿Cuándo voy a tener una hibridación SP2? Cuando tengo 2 enlaces sencillos y uno doble. ¿Cuándo voy a tener hibridación SP? Cuando tengo o un enlace triple o 2 enlaces dobles sobre el mismo carbono. ¿Verdad? Esa es la forma de identificarlos. Ahora bien, esta estructura, que es como una estructura de Lewis, ¿verdad? En la que ustedes pueden ver dónde se ubica todos y cada uno de los átomos de esa estructura, por lo general es muy poco conveniente, sobre todo cuando yo represento estructuras grandes. Entonces, normalmente para efectos de eso yo utilizo lo que se llaman las estructuras lineoangulares. ¿Qué son las estructuras lineoangulares? Es una estructura en la cual yo asumo que cada vértice es un átomo de carbono y, perdón, el número de enlaces que faltan para completar 4, y la molécula es neutra, son hidrógenos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta misma estructura yo la podría representar en algo como esto, ¿verdad? Y básicamente ahí están representados todos los átomos de carbono, ¿verdad? Los oxígenos, nitrógenos, otros átomos indican la estructura, pero por ejemplo, vamos a ver, este hidrógeno que está acá no se indica acá, ¿verdad? Este carbono de acá, por ejemplo, tiene un hidrógeno que tampoco se indica aquí, ¿verdad? Este de acá tiene 2 hidrógenos que no se indican acá. Pero ustedes pueden ver que ahí hay solamente 2 enlaces, faltan 2 para completar 4, ¿verdad? Que son los 2 que están en la estructura. Aquí hay 2 carbonos también, perdón, 2 hidrógenos que yo no estoy indicando. Entonces, ¿qué características tienen los hidrógenos, perdón, los carbonos sp, sp2, sp3? Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero básicamente lo que decía la teoría em, de los electrones de la capa valencia es que los electrones se ubican lo más lejos posibles unos de otros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura como el metano, en la cual esos 4 compuestos se ubican lo más lejos los unos que otros, este, eso me va a formar una estructura que en 3 dimensiones es lo que se conoce como un tetraedro, ¿verdad? Y que tiene un ángulo de enlace de 109,5 grados. Vamos a ver si me regalan un segundo para enseñarles cómo sería un tetraedro, que a veces no es como tan fácil de imaginar. Vamos a ver si puedo hacer la cámara un poco más grande. Ok, creo que ahí les aparezco más grande, ¿verdad?
Sí, profe. Vean, esta estructura es un tetraedro, ¿verdad? Normalmente de manera planar la representamos con tres piquitos hacia abajo, ¿verdad? Y uno hacia arriba. Pero ese que está hacia abajo, los tres que están hacia abajo no están en un plano. ¿Verdad? O sea, si yo la pongo sobre una superficie, ¿verdad? Esas tres están ahí. Es una estructura que si yo la vuelco nunca se vuelca, ¿verdad? No hay forma como de acostarla. Esas son las particularidades que tiene el tetraedro. Son cuatro, cuatro átomos lo más alejados unos de otros, ¿verdad? Como cuatro enlaces lo más alejados unos de otros, con un ángulo de 109,5. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un enlace doble? Yo puedo tener una estructura, digamos, de este tipo, ¿verdad? Lo que pasa es que los, los átomos, los enlaces híbridos se alejan lo más posible unos de otros, ¿verdad? Y eso me forma una estructura que a lo largo de cada carbono es un triángulo plano, ¿verdad? Y de manera perpendicular yo tengo el orbital que es no híbrido, en el cual hay un par de electrones. Entonces, vamos a ver si podemos representarla. Bueno, y dicho sea de paso, como es un triángulo plano, ¿verdad? El ángulo de enlace es de 120 grados. ¿Verdad? Entonces, son dos estructuras que son totalmente planas, ¿verdad? Yo esta sí la puedo ver plana, triángulo, y el otro triángulo. Y pensaríamos que el orbital P viene aquí perpendicular a ellas, ¿verdad? Tiene un segmento por debajo de la estructura y un segmento por arriba, ¿verdad? Totalmente perpendicular al plano donde tenemos esto. Ok. Luego tenemos el enlace triple, ¿verdad? El enlace triple es básicamente una línea recta, ¿verdad? Si yo tengo dos grupos lo más alejados que pueda del otro, ¿verdad? Esto es totalmente recto, ¿verdad? Entonces ellos tienen, por ende, un ángulo de enlace de 180 grados. ¿Cómo son en la realidad? Otra vez, yo tengo un orbital SP, un segundo orbital SP, ¿verdad? Y tengo dos orbitales no híbridos. Esos dos orbitales no híbridos están de manera perpendicular, formando un enlace pi por un lado y en otra dirección un segundo enlace pi, ¿verdad? Entonces vamos a ver si lo podemos representar. Ese mismo cursor.
¿verdad? Si yo tengo una estructura plana en la cual hay un enlace pi, en la cual los orbitales interaccionan por un lado, y perpendicular a este hay otro enlace pi que interacciona, ¿verdad? Y el enlace es plano. Una cosa que es importante y sobre todo que es un error común en las estructuras, cuando se dibujan las estructuras lineangulares, es que el orbital pi, como tiene perdón, el orbital, el enlace triple, como tiene un ángulo de enlace de 180 grados, no se representa en zigzag, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una estructura de cuatro, ay, razón, una estructura de 4 carbonos, yo la puedo representar así. Si tengo una estructura con un doble enlace, la puedo representar así. Pero si tengo una estructura de 4 carbonos que tiene un triple enlace, debería de aparecer en línea recta, ¿verdad? Si no se indica lo contrario, yo asumo que aquí hay un carbono, aquí hay un carbono, aquí hay un carbono y aquí hay un carbono. Ahora bien, si yo indicara, por ejemplo, que el de este lado es un hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí hay un carbono, aquí hay un carbono y aquí hay un carbono, ¿verdad? Serían nada más 3, mientras que en el otro caso serían 4, ¿verdad? Eso para que lo tengan en cuenta a la hora de representarlos. Y hay otras estructuras, ¿verdad? Yo les decía hace un rato que este asunto de las geometrías se cumple con el número de dobles y triples enlaces cuando hablamos de moléculas neutras. Pero hay unos casos en los cuales no son moléculas neutras, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los casos es, imaginémonos que yo tengo una molécula de metano y le robo un hidrógeno, pero sin los 2 electrones, ¿verdad? Y en ese caso yo pasaría a tener, para representarlos mejor del lado de arriba, un par de electrones en un orbital y 3 electrones, perdón, y 3 hidrógenos en nosotros. Desde el punto de vista electrónico, esto sigue siendo un tetraedro, ¿verdad? Sigue teniendo una estructura que cumple con el tetraedro, nada más que donde anteriormente había un, em, un enlace a un átomo, ahora lo que hay es un par de electrones. Ahora bien, desde el punto de vista molecular, a esto se le llama piramidal, ¿verdad? Es parecido a algunas que ustedes debieran haber visto en el curso de química, como el amonio, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene una estructura piramidal, ¿verdad? El ángulo de enlace es ligeramente menor a 109,5, como 108 por ahí, por la repulsión que generan los electrones que están en el par solitario, en el par libre. Ahora bien, imaginémonos que tenemos un metano y ahora pierde el hidrógeno, pero lo pierde, voy a poner aquí menos H más. Ahora digamos que este pierde el hidrógeno, pero además pierde un electrón. Este me va a generar una estructura que se conoce como radical libre, ¿verdad? Y que tiene un punto. Y ahora digamos que tenemos otro metano que perdió un hidrógeno, protón, digamos un H más, pero además perdió 2 electrones. Es decir, perdió un H menos.
¿Qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener un orbital vacío, Entonces, este caso de acá arriba se llama carbanión. Este caso de acá se llama radical libre. Y este caso de acá se llama carbocatión. Este sería sp2, triangular plano. Sería sp3. Y tenemos un caso más, que es el caso de el que les mencionaba hace un rato, el carbeno, que es una estructura muy extraña, que además tiene una carga de 0, ¿verdad? Pero tiene el octeto incompleto, ¿verdad? Si ustedes hacen un conteo de electrones, tiene 6, ¿verdad? 2 en los dos enlaces y 2 en el par solitario. Entonces es una estructura muy reactiva y muy inestable. Pero sigue teniendo carga 0, ¿verdad? La configuración desde el punto de vista molecular es angular, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, en una molécula como el agua. Pero desde el punto de vista electrónico es triangular plano, ¿verdad? Porque yo consideraría que los electrones están en una de las direcciones del triángulo. Tiene un ángulo de enlace ligeramente menor a 120. Y como triángulo plano que es, tiene hibridación sp2. ¿Cómo sé yo que tiene carga neutra, verdad? Este no tiene carga. Hay una fórmula que se llama carga formal, ¿verdad? La carga formal dice que yo me voy al número de grupo, ¿verdad? Y le resto los electrones en los pares solitarios menos los enlaces, ¿verdad? Entonces, ese átomo, que es un átomo de carbono, que es del grupo 4, ¿verdad? La tabla periódica, los electrones en los pares solitarios, 1 y 2, dos electrones, y los enlaces, perdón, esos serían los átomos a los que están enlazados. Los enlaces serían 1 y 2, menos 2 es igual a 0. Cuando yo tengo, por ejemplo, una estructura como em, ¿qué pasó? Como el carbocatión del que hablábamos hace un rato, perdón, el carbocatión, una carga positiva, ¿verdad? Si yo me voy a la formulita, él es del grupo 4, tiene 0 electrones en pares solitarios, no tiene, ¿verdad? Y tiene 3 enlaces. Eso me da 1, o más 1, que es lo mismo, ¿verdad? Por eso tiene carga más 1. Si yo me voy, por ejemplo, a una molécula como el carbanión que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Y me vuelvo a ver la formulita, sigue siendo el grupo 4, ¿verdad? Tiene 2 electrones en pares solitarios y tiene 3 enlaces. Eso me da menos 1, ¿verdad? Y por ende, este tiene carga menos 1. Ok, ¿dudas hasta ahí? No, profe. Ok, entonces, en una molécula, debiéramos ser capaces de identificar el número total de
orbitales sigma, el número orbital de el número total de orbitales pi, debiéramos ser capaces de, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo quisiera contar cuántos orbitales sigma y cuántos orbitales pi hay en esa molécula, puedo empezar a contar. Bueno, sigma, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Por ahí llevo 12, pero me faltan. ¿Cuáles me faltan? Me faltan los de todos los hidrógenos que no se ven en la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, aquí debería haber un hidrógeno para completar 4 enlaces, ¿verdad? Ese sería el número 13. Aquí, número 14, número 15, número 16. Aquí, perdón, ahí no hay. Y ya están los 4 enlaces, ¿verdad? 16. Y hay 2 enlaces a hidrógenos acá, ¿verdad? Entonces el número sería 18. 18 enlaces sigma, ¿verdad? ¿Cuántos enlaces pi? Decíamos hace un rato que un doble enlace aporta un enlace pi y un triple enlace aporta 2, ¿verdad? Entonces en este caso serían 4 enlaces pi, ¿verdad? Y además de eso, debiéramos ser capaces de hablar de que ya la molécula está muy rayada. Bueno, pero hagamos uno por ahí. Por ejemplo, la hibridación de un átomo como este, que es neutra, tiene un solo doble enlace, ¿verdad? Entonces sería sp2, ¿verdad? Con un ángulo de enlace de 120 grados, ¿verdad? Debiéramos ser capaces de representar eso, de encontrar el número de hidrógeno. Y eventualmente la carga formal también. Ok, eso respecto al capítulo introductorio del curso. Ahora queremos hablar un poquito sobre la nomenclatura y las reglas de nomenclatura, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden encontrar ahí en el material que hay una tabla que explica que cuando yo tengo átomos de un carbono, ¿verdad? Reciben el nombre de metano. Cuando yo tengo átomos, vamos a buscarla mejor para que la vean un poquito más gráfica. Hizo segundo. Bueno, lo primero que ustedes pueden ver ahí en el material, este es un resumen de lo que hablábamos, ¿verdad? Los alcanos como el metano, hay unos que son radicales, ¿verdad? Que son los que tienen un punto, un electrón desapareado, ¿verdad? Están los carbocationes, los carbaniones y los carbenos, ¿verdad? El caso del carbanión y del alcano son sp3, el caso del radical, el carbocatión y el carbeno son sp2. Tenemos las simetrías desde el punto de vista molecular y desde el punto de vista electrónico.
quería enseñarles la tablita, ¿verdad? Originalmente, a cada compuesto se le iba poniendo un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, al de un carbono le pusieron metano, al de 2 carbonos le pusieron etano, al de 3 le pusieron propano, al de 4 le pusieron butano, ¿verdad? Hasta que alguien, pues, le dio el ayote para decir, este asunto es una locura, ¿verdad? No podemos empezar a ponerle un nombre a cada compuesto, ¿verdad? Pasaría como, perdón, como hacen los biólogos, ¿verdad? Que a cada especie le tienen un nombre diferente y que, pues, sencillamente es una cantidad de nombres inimaginables, ¿verdad? Entonces, a alguien se le ocurrió, no, mejor hagamos que los nombres sean sistemáticos. Entonces, bueno, ya respetando el nombre que se le había puesto a sus primeros 4, a partir del quinto, comenzaron a darle un nombre sistemático. Es decir, que el alcano, o sea, el hidrocarburo, el que tiene solo hidrógeno carbono y no tiene dobles enlaces, em, se le iba a llamar con la raíz latina del número, es decir, penta, hexa, hepta, octa, etcétera, ¿verdad? Entonces sería, en este caso, pentano, hexano, butano, octano, nonano, decano, un decano, dodecano, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el butano se sigue llamando butano. No le pusieron de nombre em, tetrano, ¿verdad? Ni al propano no le pusieron triano, ¿verdad? Sino que se sigue utilizando el nombre que históricamente ya se les había dado. Hay una nomenclatura UPAC, ¿verdad? Y hay una nomenclatura común. Ustedes podrán ver que en esa nomenclatura común, perdón, al alcano se le asigna una N. Ya les voy a explicar por qué. Resulta ser que cuando comenzó pues el desarrollo de la química, pues la gente veía, digamos, que vos tenías un compuesto que tenía esta fórmula. Según, por ejemplo, CH4. ¿Cómo? Bueno, pues ahí por producto de transformación química, la gente encontraba, bueno, tiene tanto carbono y tanto hidrógeno. Eso corresponde a tal número de carbonos y a tal número de hidrógenos, ¿verdad? Y lo mismo pasaba, bueno, la gente decía, bueno, tenemos un C2, H6, un C3, HO8, un C4, H10. Pero resulta ser que por aquí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que había dos tipos de moléculas que tenían esa misma fórmula y que además tenían propiedades químicas diferentes, ¿verdad? Con los años comenzaron a ver que sencillamente ambas estructuras tenían 4 átomos de carbono, ¿verdad? Y 10 átomos de hidrógeno, pero los tenían enlazados de una forma diferente, ¿verdad? Este tipo de compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural, se les conoce como isómeros, ¿verdad? Entonces, en el nombre común que se les dio en aquel momento, se ideó al que era lineal ponerle un N como el normal, N-butano, ¿verdad? Y al que era ramificado, un isobutano. Ese es el nombre común.
¿verdad? No el nombre IUPAC. Conforme teníamos compuestos más grandes, esto pasaba a más y más. C5H12. Si vas a notar que vas a tener un compuesto lineal, es 4, 5, y vas a tener compuesto de este tipo. Entonces a alguien se le ocurrió, bueno, llamémosle a este TERC. ¿Por qué TERC? Porque tiene un carbono terciario. De hecho, bueno, ese es cuaternario, pero ya ahorita les explico por qué en el sustituyente sí es terciario. Terbutano, perdón, em, no, perdón, digamos, se le iba dando un nombre común a cada compuesto, ¿verdad? Al N, al ISO, al SEC y al TERC. Em, a alguien se le ocurrió que era una locura, otra vez, empezar entonces a ponerle un nombre diferente a cada isómero. Y se le ocurrió que entonces, en lugar de esto, y ese alguien fue la IUPAC, hiciéramos una nomenclatura sistemática. ¿Cómo iba a ser la nomenclatura sistemática? En lugar de contar el total de átomos de carbono, íbamos a contar el de la cadena lineal más larga, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso de acá, se iba a llamar como un butano, pero ese butano tiene un compuesto por ahí. A estas ramas, por decirlo así, que se salen del compuesto, les llamamos sustituyentes, ¿verdad? Entonces, ese sustituyente va a recibir el mismo nombre como del alcano, pero en lugar de terminar en ano, va a terminar en il, ¿verdad? En il. Entonces, si esa rama es de un carbono, en lugar de metano se llamaría metil, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, este compuesto sería un metilbutano. Ahora bien, yo puedo tener ese sustituyente en diferentes posiciones, ¿verdad? Entonces, lo que se ideó en la norma IUPAC era numerarlos por el extremo más cercano, ¿verdad? Es decir, que ese compuesto se va a llamar 2-metilbutano. Los números se separan de las letras por guiones, ¿verdad? Entonces, en este caso de abajo, yo tengo dos sustituyentes que se llaman metil, y yo numero esto, 1, 2 y 3. Ambos están en la posición 2, ¿verdad? Entonces, esto me hace el compuesto 2,2, indicando la posición de ambos sustituyentes, y metil, indicando que son dos los grupos metil que están como sustituyente, y la raíz, que en este caso sería de 3 carbonos, sería propano. Entonces, hay un conjunto de reglas que, que reporta la nomenclatura IUPAC. Vamos a ver. Si yo tengo un compuesto largo, ¿verdad? Y tengo un par de sustituyentes, yo podría numerar esos sustituyentes, ¿verdad? Aquí está muy claro que la cadena más larga es esta.
¿verdad? Pero entonces yo podría enumerar esos sustituyentes empezando por este extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O podría enumerarla, voy a volver a dibujar el compuesto. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Verdad? ¿Cómo sé yo cuál es la numeración correcta? Porque ustedes notarán que es el mismo compuesto. Em, lo que dice la regla es que las posiciones de los sustituyentes, por ejemplo, en este caso lo tengo en 2 sin 3. 2 y 3. Y en este caso de arriba los tengo en 5 y en 6. El que la suma de un número más bajo, ¿verdad? El de abajo da 5 y el de arriba da 11. Entonces esta no es la forma correcta de numerarlo, sino que es esta de aquí, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, se llamaría 2,3 dimetil heptano, ¿verdad? Ok, regálenme un pequeño segundo. Listo. Entonces, em, hay varias de las reglas que se utilizan para darle nombre según Ayupaga a los compuestos, ¿verdad? Recordar numerar la cadena más larga y em, numerar por el lado donde la posición de los sustituyentes dé el número menor. Una cosa que ustedes tienen que tener presente, y sobre todo con las moléculas que son este, sp3, es que los enlaces tienen libre rotación. Es decir, si yo tengo una molécula que es de 3 carbonos, da lo mismo si está así o si está así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Digamos que ese punto rojo es el sustituyente metil, ¿verdad? Si yo tengo una molécula, sí, o así, es exactamente la misma. Es decir, oye, Jay, ¿qué pasó con la presentación?
Si yo tengo esta molécula o esta molécula, son exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque sencillamente una está viendo para un lado y la otra es para el otro, pero son exactamente lo mismo, ¿verdad? Las moléculas no tienen un lado, por decirlo de alguna manera. Ok. Ahora, todos los alcanos se ajustan a una fórmula, ¿verdad? Y esa fórmula dice que yo tengo CnH2n más 2. Es decir, que si es un alcano, si yo tengo, por ejemplo, uno de 6 carbonos, ah, el número de hidrógenos va a ser 2 por 6 más 2. Es decir, 14, ¿verdad? Entonces, hay algunas moléculas que tienen menos hidrógenos. Por ejemplo, yo puedo encontrar una que sea H6, perdón, C6H12, ¿verdad? Incluso puedo encontrar una que sea C6H6, ¿verdad? Entonces voy a empezar con este caso. Nosotros podemos calcular una cosa que se llama el índice de insaturación. ¿Qué es el índice de insaturación? Si yo ya calculé que el alcano debe tener 14 y yo le resto los que él tiene en realidad, por ejemplo, en este primer caso serían 12, ¿verdad? Eso me da 2. Si yo lo divido todo entre 2, eso me da 1. Entonces, el índice de saturación me diría que este compuesto de esta fórmula tiene un elemento de insaturación, ¿verdad? Mientras que si yo me voy a este compuesto de aquí abajo, ¿verdad? Si el saturado tiene 14 y él tiene 6, ¿verdad? Eso dividido entre 2 son 4 elementos de insaturación. ¿Qué son los elementos de insaturación? Pueden ser o dobles enlaces, o anillos, o triples enlaces, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un compuesto como el etano, ¿verdad? Generar un doble enlace sería como quitarle 2 hidrógenos, ¿verdad? Por eso el doble enlace aporta eh, un elemento de insaturación, ¿verdad? Si yo tengo algo como, vamos a ver cómo lo dibujamos. Imaginémonos que yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? En cada extremo tendríamos 3 hidrógenos. Ahora, si yo pudiera formar un enlace entre los carbonos de los extremos, sería igualmente como quitarle 2 hidrógenos, uno de cada lado, para formar ese enlace, ¿verdad? Por eso los anillos me representan un elemento de insaturación. Y los enlaces triples me representarían 2 elementos de insaturación. Entonces, por ejemplo, una molécula como esa de arriba podría ser un anillo de 6 carbonos. O podría ser una molécula lineal de 6 carbonos con un doble enlace, ¿verdad? Y por ejemplo, una estructura como esta, muy insaturada, podría ser algo como esto. ¿Verdad? Un anillo de 6 carbonos y 3 dobles enlaces, ¿verdad? Todos ellos suman 4 elementos de insaturación. Ahora, hablemos un poquito de este tipo de compuestos.
que están concatenados con ellos mismos, ¿verdad? Ese tipo de compuestos se les llaman ya no alcanos, sino cicloalcanos. Cicloalcanos. Vamos a ver. Entonces, no puede haber un cicloalcano de un átomo de carbono, ¿verdad? Como decir que yo tenga uno que tenga un enlace así con él mismo, ¿verdad? Eso no se puede. Tampoco hay de dos átomos de carbono, ¿verdad? Porque tendría que formar un enlace así medio. Puede haber un doble enlace, pero no un ciclo, ¿verdad? O sea, eso tampoco puede existir. Puede existir a partir de 3 carbonos, ¿verdad? Entonces, en la tablita esa de los nombres que habíamos visto, habíamos dicho que si era de 3 carbonos se llamaba propano, ¿verdad? Si es de 3 carbonos, pero es un ciclo, se llama ciclopropano. ¿Verdad? Vamos a ver si se lo logro representar. Este de 3 carbonos tiene una particularidad y es que si yo me pongo a ver, oye, ¿verdad? En este tipo de modelo yo me pongo a ver, ellos tienen enlaces de 109,5. Si yo intento hacer un ciclo, ustedes se darán cuenta cómo se empiezan a doblar todas las estructuras y parece que lo voy a quebrar y todo, ¿verdad? Eso que ocurre en un, en un, en un ciclopropano, ¿verdad? Que les llaman enlaces banana o banana bonding, ¿verdad? Significa que si yo tengo un anillo de 3 carbonos, o sea, que uno lo representaría de esta forma, ¿verdad? En realidad los enlaces están como arrugados, ¿verdad? Porque estoy tratando de comprimir este un ángulo de enlace de 109,5 en unos 60 grados, ¿verdad? Entonces, por esa razón, estas estructuras no son tan estables, ¿verdad? Porque estoy comprimiendo el enlace, ¿verdad? Eventualmente, a partir de em, 4 carbonos sería ciclobutano, ¿verdad? De 5 ciclopentano, de 6 ciclohexano. Los más comunes que uno va a ver en general en la literatura y en la naturaleza, en los compuestos, son aquellos que sean de 5 y 6 átomos de carbono, ¿verdad? Ya los que son a partir de 7 u 8 pueden existir, pero son anillos muy grandes, ¿verdad? Y no tienen tanta estabilidad desde el punto de vista de la termodinámica. ¿Verdad? Entonces, ahora quería enseñarles. Y lo otro, bueno, si yo hago uno de 5, ya el enlace ya no queda forzado, ¿verdad? Tiene ahí no es plano, ¿verdad? Tiene ahí una cierta geometría, eh, pero tampoco queda comprimido como quedaban los de
3 carbonos. Ahora bien, si yo tengo un anillo de 6 átomos de carbono, yo lo puedo tener de esta manera que se vea como si fuera algo más o menos lineal, pero en realidad ustedes se darán cuenta que si uno representa la estructura con los ángulos de enlace, él no es lineal. Vamos a ver, tratando como de que se vea bonito en la cámara. No logro darle mucho la perspectiva, pero más o menos que ustedes vean, él tiene como un pico hacia un lado, pico hacia el otro lado, y dos que están de manera perpendicular, ¿verdad? O podría estar de esta manera también, ¿verdad? Esto se llama una conformación de bote y esto se llama una conformación de silla, ¿verdad? Con mucha imaginación esto se parece a una silla. Un segundito que por alguna razón no quiere cargar el PowerPoint. Sé que fue lo que pasó. ¿Qué pasa? ¿No quiere? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Dice que está pegado esto que no responde. Un segundito, problemas técnicos. ¿Me escuchan? No. Sí, profe. Sí, Sí, profesor. mi imagen, mi Teams está congelado, incluso el tiempo está congelado, todo me parece congelado. Yo sí tengo buena imagen. Bueno, de usted. De pizarra no. Ahora sí se pegó. ¿Me ven de nuevo? No, se ve congelado. No sé si me escucha.
No sé qué pasó. Pero ahora sí me deja compartir la pizarra. ¿Me ven o no? Profe, está congelada la imagen. Sí, está congelado. Y ahora sí. Ok, vamos a ver. Entonces les decía que los ciclohexanos pueden tomar una conformación. Uy, qué horrible me quedó. Vamos a hacerlo de nuevo. En la cual hay dos que están paralelos. Hay un pico hacia abajo y un pico hacia arriba. ¿Verdad? Esta es la conformación de silla. Con un poquito de imaginación, ¿verdad? Uno le pone unas patas y es una silla donde alguien se sentaría, ¿verdad? Pero entonces los ciclohexanos pueden tener esta conformación de silla o la conformación de bote. Pero resulta ser que en la de bote, por alguna razón, estos dos grupos están más cerca uno del otro, ¿verdad? Y se estorban, por decirlo de alguna manera. Sobre todo pues los hidrógenos que están enlazados a ellos se estorban. Entonces, esta es un poco más inestable. Esa no es la que ocurre normalmente en la naturaleza, sino que la que normalmente ocurre es esta, la de tipo silla. Ok, en la silla yo puedo tener unos sustituyentes en la dirección en la que va el pico, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Es decir, aquí yo tengo un pico como que va hacia abajo, tengo un sustituyente en línea recta hacia abajo, y yo tengo otro pico que va hacia abajo, ahí tengo un sustituyente hacia abajo, y yo tengo un pico hacia arriba, tengo el sustituyente para arriba, ¿verdad? Igualmente acá y acá. Esos sustituyentes se les conoce como sustituyentes axiales, ¿verdad? Y tengo otro tipo que va en dirección contraria a ellos y de forma como más o menos inclinada, ¿verdad? Y a eso se les conoce como ecuatoriales. Entonces, quisiera enseñarles, a ver, si lo puedo representar acá, el modelito. Entonces, me regalan un segundo. ¿Verdad? Vamos a ver si logro que la cámara capte más o menos la silla. ¿Verdad? Tengo un pico hacia abajo, pico hacia arriba, ¿verdad? Más o menos ahí está. Y hay algunos que están de manera totalmente vertical, que son los que llamaríamos axiales, ¿verdad? Entonces voy a ponerles una bolita roja para que ustedes puedan ver los que están de manera axial. Voy a ponerle por lo menos a 3 de ellos para no hacerlo muy largo, ¿verdad?
Estos tres están de manera vertical hacia arriba, ¿verdad? En una posición axial. Ahora bien, si esta molécula rota por la rotación normal que tiene, resulta ser que estos que estaban en posición axial, no sé si lo logran ver, ahora me quedaron en posición ecuatorial, ¿verdad? Es decir, este enlace que está recto ahora no tiene los sustituyentes, sino el que está inclinado, ¿verdad? Eso quiere decir, digamos, que eventualmente la molécula puede rotar y puede acomodarlos, ¿verdad? Entonces, eventualmente, según su estabilidad, van a buscar acomodarse en la posición en la que les sea más favorable desde el punto de vista energético, ¿verdad? Bueno, eso por una parte. Entonces, como el tiempo apremia, quiero ver si podemos discutir un poquito sobre una de las reacciones. Los alcanos y los cicloalcanos, sobre todo, digamos, los alcanos los llaman parafinas. Parafinas significa poco afines, porque no son muy afines a casi nada, porque no reaccionan con prácticamente nada, ¿verdad? Hay dos reacciones químicas que son como las dos reacciones conocidas para los alcanos y para las parafinas. Hay una que es la reacción de combustión, que es agarrarlo y quemarlo, ¿verdad? Si yo tengo, otra vez, si yo tengo algo así como el octano, ¿verdad? Que el octano es el principal componente de la gasolina. Si yo lo mezclo con oxígeno, todo el carbono se me va a oxidar, idealmente a dióxido de carbono, ¿verdad? Y todo el hidrógeno se me va a oxidar, idealmente a agua, ¿verdad? Esa reacción, digamos, em, tiene utilidad en que, como esto genera energía, ¿verdad? Esa energía, em, yo quemo gasolina, por ejemplo, para que el carro se mueva. Sin embargo, el, desde el punto de vista sintético es una reacción que no tiene mucha utilidad. Hay otra reacción que es la que más se ha probado, digamos, la que más tiene utilidad sintética en los alcanos, que se llama la halogenación radicalaria o la halogenación por radicales libres, ¿verdad? Esta reacción es cuando yo tomo un alcano y lo mezclo con un metal alcalino, ¿verdad? Normalmente flúor, cloro, bromo, yodo, digamos bromo, por ejemplo, y lo pongo en presencia de luz ultravioleta. ¿Qué pasa cuando yo pongo estos compuestos en presencia de luz ultravioleta? Que se reemplaza un hidrógeno por un halógeno, ¿verdad? Y por ende también tenemos como subproducto el HBr, ¿verdad? Se reemplaza un hidrógeno por un halógeno. Ahora, una cosa que es interesante es cómo pasa, ¿verdad? En orgánica, para explicar mucho las reacciones, utilizamos un concepto que se llama
el mecanismo de reacción. Mecanismo de reacción. ¿Verdad? El mecanismo de reacción trata de explicar el conjunto de reacciones individuales que nos llevan a la formación de ese producto. ¿Verdad? Entonces, lo primero sería cómo empieza la reacción, qué hace la luz ultravioleta. Entonces, resulta ser que cuando yo tengo un halógeno como el bromo, y esto se pone a reaccionar, bueno, hablando de todo un poco, que les quería mencionar, estas rayitas, ¿verdad? Es un par de electrones, ¿verdad? Yo en lugar de representar el par de electrones como dos puntitos, algunas veces los representamos como una raya, ¿verdad? Pero es lo mismo. Ok, a estos dos bromos se les aplica luz ultravioleta. ¿Qué hace la luz ultravioleta? Le aporta la energía para que los electrones de ese enlace hagan un salto energético a un estado mayor en el cual logra separarse uno del otro. Entonces, en los mecanismos de reacción utilizamos flechas. Las flechas representan el movimiento de los electrones, ¿verdad? Una flecha representa el movimiento de dos electrones. Media flecha representa el movimiento de un electrón. Eh, las flechas no representan el movimiento de átomos, ¿verdad? Sino de electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la luz ultravioleta? Que uno de los electrones del doble enlace se viene para uno de los bromos y el otro se viene para el otro. Esto se le llama una ruptura homolítica, ¿verdad? Se parte por la mitad. Como aquí estoy representando el movimiento de un electrón y de un electrón y no de los dos juntos, utilizo una media flecha, ¿verdad? Esta es una media flecha para el movimiento de un electrón. Si se mueven dos electrones, utilizo una flecha completa, ¿verdad? Para que lo tengan presente. Entonces, esto me va a generar dos radicales de bromo, ¿verdad? Esta reacción se le conoce como iniciación. Es decir, ustedes tienen el tarro, tienen bromo, tienen metano, ¿verdad? Y le aplican la luz ultravioleta y se generan los radicales que van a desencadenar la reacción, ¿verdad? Esa es la iniciación. Después de la iniciación, que digamos, por decirlo así, si ustedes tienen, qué sé yo, 100 moles de bromo en el tarro, los que van a participar de la iniciación son muy poquitos, son, no sé, unos, por decir algo, unos 5 o 10. Ahora, este bromo punto, como radical que es, y como molécula con el octeto incompleto, es muy inestable, ¿verdad? Entonces, el que va a encontrar átomos de metano, vamos a representarlo, con cuerdas reaccionar. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que va a pasar es que, voy a quitar el más. Este bromo punto más uno de los electrones de este enlace me va a generar HBr
y al mismo tiempo un metano punto. Este metano punto, como radical que es, me va a reaccionar con bromo 2. ¿Verdad? Generándome el producto al bromo punto. ¿Verdad? Si ustedes pueden ver, este producto final que se genera acá es este mismo reactivo que estaba acá. Entonces, había una pequeña cantidad de bromo que me reacciona con el metano para producirme el radical metilo. ¿Verdad? A su vez, el radical metilo reacciona con el bromo para producirme más radical bromo. Entonces, por decirlo así, si esta es una etapa, y esta es una etapa B, se hace la A, después la B, después la A, después la B, después la A y después la B un montón de veces. ¿Verdad? A esta etapa se le conoce como propagación. Entonces, mientras haya abundancia de bromo molecular y mientras haya abundancia de metano, la reacción va a seguir ocurriendo. En el momento en el cual ya probablemente la cantidad de reactivo que queda es muy pequeña, yo voy a encontrar que tal vez me quedan algunos pocos radicales, pero que en general los reactivos ya fueron consumidos. Entonces ahí pasamos a la tercera etapa, que se le conoce como la etapa de terminación. ¿La terminación qué es? Yo tenía por ahí dos radicales CH3 punto, ¿verdad? Que se encuentran y me generan esta molécula, etano. Este es un subproducto, pero la concentración es muy, muy pequeña. O sea, yo puedo tener CH3 punto y se encuentra con Br punto y me generan más del producto, ¿verdad? O puedo tener dos bromos punto que sencillamente se encuentran y me generan bromos, ¿verdad? Entonces, la reacción de halogenación radicalaria se divide en esas tres etapas: iniciación, propagación y terminación. ¿Dudas con esto? De mi parte, no. Bueno, si quieren, entonces, ojalá puedan repasarlo, hacer algunos ejercicios. Y si tienen alguna duda sobre esto, lo vemos antes de iniciar la próxima tutoría. Em, yo creo que tal vez, ¿verdad? Ya, si quieren, podemos, lo podemos dejar hasta acá por el día de hoy, ¿verdad? Que ha sido un poquito bastantes cosillas, ¿verdad? Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. Muchas noches. Buenas noches.